Hola, en esta cápsula vamos a hablar sobre los planes de apoyo conductual positivo enfocados en el desarrollo o en el aprendizaje de comportamientos alternativos. Partamos hablando de por qué es importante enfocarnos en que las personas o los adolescentes aprendan comportamientos alternativos cuando estamos diseñando un plan de apoyo conductual positivo. Recordemos que los comportamientos inadecuados no aparecen porque sí, sino que hay varias razones por las que aprendemos esos comportamientos y se mantienen en el tiempo. El primero y tal vez uno de los más importantes, de las más importantes razones, es que los comportamientos cumplen siempre una función y entonces los comportamientos alternativos van a ayudarnos a que se cumpla esa misma función que la persona cumplía con el comportamiento inadecuado. Si no tenemos un reemplazo para que la persona obtenga eso que está obteniendo a través del comportamiento, pues va a ser más difícil que ese comportamiento inadecuado disminuya. Además, recordemos que los comportamientos son aprendidos, entonces los comportamientos inadecuados probablemente han sido reforzados a lo largo de la vida de la persona y además se ha ignorado otro tipo de comportamientos más adecuados que lo que ha hecho entonces que probablemente sus comportamientos inadecuados disminuyan mientras que los inadecuados aumenten. Entonces, el aprendizaje o el refuerzo de los comportamientos alternativos o de esas conductas que sí queremos que la persona utilice, pues nos va a ayudar a que entonces los inadecuados disminuyan, ¿cierto? A que tengamos como a que cambiemos el sentido de la balanza. También muchas veces los comportamientos inadecuados pueden ser la única estrategia que la persona conoce para afrontar una situación. Entonces, enseñar estrategias de enfrentamiento o maneras distintas de resolver o de hacer una tarea, pues va a darle a esa persona herramientas para no tener que utilizar el comportamiento inadecuado. eh, y, por ejemplo, entonces no evitar la tarea, sino enfrentarla a pesar de que sea difícil, porque vamos a ayudarle a hacerla más fácilmente, ¿cierto? Entonces, los comportamientos alternativos nos ayudan a darle herramientas además a la persona. También estos comportamientos pueden estar relacionados con reglas sociales que la persona no conoce y esto es muy importante particularmente en las personas con discapacidad intelectual y con otras condiciones del desarrollo porque las reglas sociales nosotros las vamos aprendiendo de manera implícita en las relaciones, en las interacciones, pero para las personas con discapacidad intelectual y por ejemplo las personas autistas, pues estas reglas implícitas no son tan claras. Entonces, cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, habilidades sociales o estrategias de solución de problemas sociales, estamos haciendo explícito esto que la persona no ha logrado identificar o no ha podido aprender. Y además, a veces tenemos comportamientos inadecuados que son útiles en unos contextos y que son incluso adecuados y aceptables en unos contextos. El problema es que la persona los utiliza en contextos en donde ya no es adecuado. Entonces, también enseñarle a la persona a diferenciar entre cuando una conducta o un comportamiento es adecuado en un contexto y cuando no, y en los contextos en los que no es adecuado, cuál es la conducta que se espera, pues va a ayudar a disminuir entonces esos comportamientos inadecuados. Recordemos entonces que no podemos simplemente eliminar los comportamientos inadecuados y ya, sino que debemos darle herramientas a las personas para que puedan o lograr la misma función o solucionar los problemas o en general responder a su contexto de una manera adecuada. Y esto lo logramos enseñando estas habilidades alternativas. El aprendizaje entonces de habilidades y de comportamientos nuevos, de estas habilidades alternativas, va a ayudar a que en el largo plazo los comportamientos
de difícil manejo o los comportamientos inadecuados disminuyan porque las personas logran conseguir los resultados que desean o que necesitan, pero de maneras más adaptativas, digamos, más adecuadas. Y esto entonces eh, evita que ocurran situaciones problemáticas y les ayuda a afrontar de manera eficaz los problemas que se presentan en el contexto. Y esto es súper importante porque van a irse a través del aprendizaje de estas habilidades adaptativas a irse volviendo cada vez menos dependientes de que haya, por ejemplo, en su caso, un adulto u otra persona que los esté acompañando, que tenga que intervenir. Y esto entonces favorece la independencia, les da posibilidades como de controlar su propia vida, de tomar decisiones sobre su propia vida y de finalmente pues participar en su comunidad, ¿cierto? Entonces la enseñanza de habilidades o de comportamientos alternativos también es un proceso, digamos, que favorece la independencia, la autonomía y la participación social de las personas, lo que sabemos que es fundamental para las personas con discapacidad intelectual. Entonces ahí tenemos un reto y un trabajo que hacer muy importante pensando siempre como en ese futuro y en esa perspectiva más macro, no solamente de disminuir un comportamiento que está perturbando el contexto, por ejemplo, sino además de enfocarnos en, o más bien enfocarnos en darle herramientas a la persona para la vida. Veamos ahora entonces qué es lo que enseñamos. Cuando hablamos de que enseñamos habilidades o comportamientos alternativos, ¿qué es lo que estamos enseñando? El primer como tipo de comportamiento alternativo que enseñamos es lo que llamamos las habilidades alternativas propiamente dichas, ¿cierto? Como en sentido estricto. Y estos son comportamientos entonces o habilidades que van a cumplir la misma función que cumple el comportamiento inadecuado. Entonces, esto vamos a enseñar la habilidad y además a irla reforzando en el contexto cotidiano, de manera que la persona pueda aprender que puede obtener esa misma función o ese mismo resultado a través de otro comportamiento que es tanto o más eficaz para esto que los comportamientos inadecuados. Entonces, a medida que el comportamiento alternativo o la habilidad alternativa se utiliza más, se presenta más, pues la conducta inadecuada irá disminuyendo. Algunos ejemplos de habilidades alternativas que enseñamos son, por ejemplo, decir necesito ayuda en lugar de realizar alguna acción de autolesión, por ejemplo, golpearse en la cabeza cuando la persona está frustrada o se siente agobiada, ¿cierto? En los chicos que son no verbales o que tienen dificultades en la comunicación, podemos trabajarlo a través de tarjetas, por ejemplo, de comunicación o de alguna seña, ¿cierto? Como que haya alguna manera en que la persona puede pedir ayuda de manera que pueda obtener eso que necesita, ¿cierto? La atención y la ayuda cuando lo necesita. En esto obviamente es muy importante, no solamente que nosotros le enseñemos cómo hacerlo, sino que estemos muy atentos y que frente a la solicitud o a la verbalización o a la seña que haga la persona, nosotros respondamos inmediatamente de manera entonces que la persona no necesite hacer el comportamiento inadecuado, por ejemplo, que es golpearse la cabeza. En esto necesitamos estar además muy atentos a partir del análisis funcional de la conducta, porque recuerden que veíamos que a veces una misma función, una misma conducta puede tener distintas funciones. Entonces, para que realmente este apoyo sea efectivo,
necesitamos que las habilidades alternativas que enseñamos o que trabajamos cumplan las mismas funciones. Entonces, sí, esto podemos lograrlo a través de una sola habilidad, que se cumplan varias funciones que cumplía el otro comportamiento perfecto, pero si no, tenemos que enseñar entonces varias funciones, varias habilidades. Y esta es una estrategia que ayuda a disminuir los problemas, pero que no necesariamente por sí solas van a lograr que desaparezca el comportamiento inadecuado. Va a disminuir definitivamente, pero es posible que no desaparezca, y por eso vamos a complementarlo con los otros tipos de habilidades que vamos a ver. El segundo tipo de comportamientos alternativos es lo que llamamos las habilidades generales, y estas son habilidades que la persona puede usar en distintos contextos y que van a, por un lado, modificar las situaciones en las que se presentan los comportamientos inadecuados, y por el otro previene que estos comportamientos ocurran, pues porque si se modifica la situación, el comportamiento no necesita presentarse. Y aquí entonces tenemos que pensar, de acuerdo con las características de la persona, cuáles son estas habilidades generales que tal vez que están asociadas, además, según el análisis funcional que hicimos, a las dificultades que presenta, de manera que podamos orientar el trabajo realmente a lo que esa persona necesita. Algunos ejemplos de habilidades generales son las habilidades de organización y planeación que la persona puede utilizar, por ejemplo, para organizar tareas o planear tareas o actividades que son difíciles y que entonces es muy probable que se genere frustración, y utilizando estas habilidades, pues la persona probablemente va a sentirse menos frustrada y entonces el comportamiento va a tender a disminuir. Otro tipo de habilidades generales pueden ser las habilidades sociales, las habilidades de cuidado personal, ¿cierto? Como de aseo, de cuidado en general. Las habilidades de comunicación también, una de las habilidades generales más importantes en muchas personas con discapacidad y con condiciones del desarrollo son, por ejemplo, la implementación de sistemas de comunicación aumentativa o alternativa. También puede ser habilidades académicas, y en general entonces, si ven, son habilidades muy diversas que van a ayudar a prevenir entonces la ocurrencia de estos comportamientos alternativos, porque la persona va a tener más herramientas para manejar situaciones cotidianas. Y finalmente tenemos las habilidades de afrontamiento y tolerancia, que también son muy relevantes porque en la vida nosotros siempre tenemos problemas, ¿cierto? Entonces veíamos que los otros tipos de habilidades alternativas nos ayudan a prevenir que sucedan situaciones en donde se presentan los comportamientos inadecuados, pero esas situaciones no siempre son prevenibles. Porque pues son parte natural de la vida, ¿cierto? Entonces también es importante que trabajemos con la persona, cómo enfrentar o darle a la persona herramientas para que pueda afrontar situaciones difíciles o incluso tolerarlas, porque a veces pues hay situaciones en las que nosotros no podemos hacer nada, y lo que tenemos que hacer es tolerarlas. Entonces, y bueno, y además, pues hay situaciones en las que no se puede responder a las necesidades de la persona inmediatamente. Entonces también aquí vamos a necesitar habilidades de tolerancia. Dentro de estas habilidades de afrontamiento y tolerancia se incluyen, por ejemplo, el trabajo en habilidades de solución de problemas, ¿cierto? Como en estos pasos de cómo podemos trabajar la solución de problemas.
También se incluyen, por ejemplo, estrategias de relajación para manejar situaciones muy estresantes, cómo controlar la angustia y, por ejemplo, cómo esperar en una actividad, ¿cierto? Si yo tengo que hacer una fila larga, pues tengo que hacer la fila, ¿cierto? Ese tipo de habilidades. Y también en las personas con discapacidad intelectual es muy importante trabajar, por ejemplo, cómo manejar situaciones de ocio. Sabemos que las situaciones de ocio a las personas con discapacidad les cuesta pensar cómo qué hacer en ese tipo de actividades. Entonces, estas situaciones como en donde no hay una programación o algo externo que me esté diciendo qué actividad tengo que hacer, pues va a ser difícil. Entonces, también podemos implementar estrategias para que la persona tenga herramientas para manejar estas situaciones. ¿Y cómo decido entonces cuáles de todas estas habilidades que conversamos vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cómo decido cuáles habilidades generales, cuáles habilidades de afrontamiento y de tolerancia, cuáles comportamientos alternativos en general voy a implementar? Bueno, esto vamos a decidirlo a partir de lo que vimos en el análisis funcional de la conducta y hay algunas preguntas que nos pueden ayudar a guiarnos como para tomar estas decisiones porque a veces tenemos opciones y se nos ocurren cosas, pero ¿cómo hago yo para saber si ese comportamiento que a mí se me ocurre, si es el adecuado o no? Lo primero es que tengo que preguntarme cuáles son los comportamientos o habilidades que pueden servirle a la persona para enfrentar de mejor manera las situaciones, ¿cierto? O cuáles son esas habilidades que necesita para desempeñarse en su vida cotidiana en las situaciones en las que sabemos que tiene problemas y ahí entonces podemos pensar en comportamientos alternativos o en habilidades más generales o incluso podemos utilizar ambas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, los comportamientos alternativos probablemente van a ser algo que se puede aprender más rápidamente y que la persona puede empezar a implementar más rápidamente, pero las habilidades generales van a servirle más a largo plazo y van a mejorar su calidad de vida. Entonces podemos implementar o ir trabajando dos tipos de habilidades o de comportamientos simultáneamente de manera que tengamos esta mirada de largo plazo. Y en este sentido, entonces, la segunda pregunta que debemos hacernos es si este comportamiento o esta habilidad que yo quiero trabajar va realmente a ayudar a la persona o va a promover su calidad de vida. Y este foco en la calidad de vida es muy importante porque es lo que nos da esta mirada a largo plazo. Además, tengo que preguntarme, y esto es muy relevante cuando trabajamos con chicos con discapacidad, si la persona realmente puede hacer ese comportamiento, ¿cierto? Si tiene las capacidades físicas para hacerlo o o si tiene como las habilidades previas que necesita para aprender a hacer este comportamiento. Porque a veces pues tal vez nos ponemos objetivos muy grandes cuando deberíamos empezar a trabajar comportamientos más básicos y luego ir complejizando. Y esto es muy importante considerarlo, vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, con las personas con discapacidad intelectual, porque si la actividad o la habilidad supone demasiado esfuerzo, pues probablemente no va a realizarla en lugar del comportamiento inadecuado porque ese le exige poco esfuerzo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que tenemos que considerar. También es importante pensar si la persona va a poder utilizar ese comportamiento en su vida cotidiana, es decir, si dentro del contexto que estamos ese comportamiento es posible que lo haga. Y muy importante es si la persona está de acuerdo en trabajar ese comportamiento o esa habilidad. Estos planes nosotros debemos hacerlos considerando siempre a la persona, preguntándole, explicándole, involucrándolo y considerando obviamente su voluntad. Bien, con esto terminamos esta cápsula
Espero que haya sido claro cómo podemos trabajar los comportamientos alternativos en los planes de apoyo positivo y que se hayan quedado con montones de ideas acerca de comportamientos y habilidades que pueden empezar a trabajar. Y los invito a revisar la página web de Micare y a seguirnos en redes sociales.